apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Quiero hablarte acerca de la enfermedad de las manos. La Biblia a nosotros nos deja un marco importante acerca de las manos. Mire qué interesante poder ver que la Biblia menciona en muchos versículos de la misma palabra la obra de tus manos. Dios bendiga la obra de tus manos. Que Él ponga tus enemigos en tus manos. Que tus manos no sufran, ¿verdad?, esa pérdida, sino que Dios bendiga la obra de tus manos. Quiere decir que una enfermedad, solamente que no la voy a desarrollar en esto, solamente estoy poniendo el contexto, podría ser las manos con maldición. Porque si Dios no bendice tus manos, quiere decir que realmente o tienes ausencia de bendición o tienes una maldición activa en tus obras. Ahora, ese tema, ¿verdad?, lo vamos a desarrollar en ese punto, otro culto, porque ahí vendría siendo manos con maldición o manos con ausencia de bendición. Podríamos tocar harto paño que cortar. Hoy quiero puntualizar algunos. Entonces quiero partir hablándote de esta enfermedad en las manos. Yo encontré esto y el Señor me lo mostró y lo encontré bien interesante desarrollarlo. La cobertura errónea es una enfermedad en las manos. ¿Por qué? Génesis 27, verso 22 dice: Jacob se acercó a su padre. Mire que esta palabra es importante. Se acercó. Aunque no voy a tocar el tema de la paternidad, aquí también para todos aquellos que están creciendo en esta revelación de la paternidad, mire el principio. Que el hijo se acerca. Es importante, ¿verdad? Los acercamientos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca de los acercamientos? Ahí el padre lo palpó, ¿verdad? También en otro versículo dice que lo abrazó, lo besó. O sea, los acercamientos traen bendición. Pero yo quiero puntualizar aquí algo interesante. Jacob se acercó a su padre Isaac. Quiero ponerte en contexto. Este versículo está en el contexto de cuando Jacob quiere la bendición de su padre. Cuando Esaú venía del campo cansado y con hambre, y él intercambió, más bien le vendió su primogenitura a su hermano Jacob, Esaú, por un plato de potaje. La Biblia no dice que fueran legumbres, podría haber sido garbanzos, porotos, cualquier legumbre. Pero la Biblia dice un plato de potaje, un plato de legumbres, ¿ok? Un guisado también dice otra versión. Ahí las hermanas que cocinan también sabrán qué es lo que es un rico guisado, ¿verdad? Aleluya por eso también. Ok, Jacob se acercó a su padre Isaac y él venía, hermanos amados, Jacob acercándose a su padre por la influencia de su madre. Usted sabe que la mujer tiene un poder dado de Dios, que es el poder de la influencia. Pero si esa influencia no viene dirigida por Dios, ese poder se transforma en manipulación. Por eso es que la influencia pura en una mujer tiene que ser dirigida por Dios, para que esa influencia sobre la vida de sus hijos sea correcta y lo lleve a un buen destino. Si es incorrecta, puede llevarlo por un camino de manipulación, no tan solamente a los hijos, sino también al esposo o a cualquier persona que se desarrolle con o tenga contacto con esa persona. Recuerda que los contactos también nos ministran. Estuvimos viendo el domingo en la noche que la palabra catarizo, el poder catarizo, era el poder de la pureza que también influenciaba a otros para que quisieran ser puros. Esas son las influencias que se dan, en este caso, de los poderes que Dios nos otorga. Quiere decir que cuando alguien carga un poder catarizo,
es un agente preservador para todo el círculo más cercano o los que están cerca de él. Genera influencia, genera el deseo de consagrarse, genera el deseo de buscar, genera el deseo de orar. Si se junta alguien que se mira, que es un hombre de oración, como que le va a empezar a brotar el deseo de orar más. Alguien que sea amador de la palabra, vaya acercándose a él y como que le va a empezar a florecer el deseo de aprender más, de querer más de la palabra. Si se junta con alguien que es adorador, le va a empezar el deseo a florecer, como que más ganas de adorar. Si se junta con alguien que tiene cántico espontáneo o fluye constantemente en eso, como que de repente, sin darse cuenta, va a empezar a florecer eso. Entonces, hermanos amados, es interesante ver, los contactos traen ciertas también influencias. Entonces, Jacob se acercó. El contacto era que él venía acercándose por la influencia de su madre para poder obtener algo que naturalmente no le era concedido. En la sanidad de los ojos, nosotros tocamos un punto que era: ojos oscurecidos sueltan la bendición a quien no deben soltársela. Cuando alguien no tiene la visión correcta, puede bendecir al que no tiene que bendecir y puede dejar con ausencia de bendición al que se merece la bendición. O sea, también hay que pedirle a Dios que permita que nuestros ojos no se oscurezcan. Ok, ¿quién le palpó y le dijo? Mire qué interesante es esto. La voz es la de Jacob, pero las manos, y esta es la temática de hoy, las manos son las manos de Esaú. Permítame parafrasear esto. Como que Jacob estaba obrando bajo la cobertura de Esaú. Esto es interesante. Como tenía la cobertura de Esaú en sus manos, obró de una forma inadecuada. Y aquí, abréchese sus pantalones, sus vestidos, en el caso, ¿verdad?, mis hermanas, en una forma, ¿verdad?, de masculina y femenina, porque como tenía una cobertura de Esaú, tenía una cobertura en sus manos de campo. Diga conmigo, las manos estaban cubiertas con una cobertura de campo, de mundo. Dígalo conmigo, de mundo. Ok, Esaú, dice la Biblia, que era un hombre de campo, era un hombre de mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca del campo en el Nuevo Testamento? Que el campo, ¿qué lugar es? El mundo, se lo estoy diciendo. Y una cobertura entonces de campo, de mundo, quiere decir que replica la estructura, el sistema y el modo de operar en las obras. Ok, ponga atención a eso. Entonces obró como alguien de campo, como alguien de mundo. Qué terrible es cuando, entre comillas, un hijo de Dios obra con sus manos como alguien de mundo. Obra con sus manos como alguien de campo. Obra con sus manos como alguien de sistema. Interesante ver ese punto. Yo aquí puse mis apuntos. Qué terrible cuando hay gente que tiene obras como de mundanos. Por ejemplo, que alarga sus manos para robar, pero siendo hijo de Dios. Quiere decir que el sistema ha establecido una cobertura sobre sus obras. Se está habituando a tener prácticas malas. Por ejemplo, el hermano que es contador, hablando, ¿verdad?, de la profesión. Si es cristiano, él no puede estar robando con truculencias tributarias o financieras si es cristiano. Porque quiere decir que sus manos tienen cobertura de Esaú, de mundo. Y no tiene que ver con un tema de viveza, no tiene que ver con un tema, como diría Gary Medel, de chispeza. No tiene que ver con eso,
tiene que ver que sus manos se contaminaron para obrar de acuerdo obra todo el sistema y todo el mundo. Quiere decir que ese está justificando su acción porque todo el mundo lo hace así. ¿Qué pasa con aquel que es empresario? No puede obrar con las obras que obra un empresario del mundo, del sistema. El empresario cristiano tiene que preocuparse de obrar como dice la Escritura, que lo pone en el contexto histórico cuando dice los amos compórtense adecuadamente con sus siervos, hablando de alguna manera también de esta función de subordinación y dependencia que tiene un trabajador hacia una autoridad. Pero también habla acerca de aquellos que tienen jefes cristianos con empleados cristianos, que deben comportarse ambos de acuerdo a lo que son. ¿Qué pasa con el cristiano que trabaja en el área de las ventas? El que trabaja en las áreas de las ventas tiene que obrar también en justicia, con obras como hijo de Dios, porque si no, puede entrar en el negocio de las ventas y obrar como el mundo, que quiere decir con coimas. Asegúrame esta venta a mí y yo por abajo te paso tanto a ti. Asegúrame este negocio a mí y yo por ahí te arreglo también contigo. ¿Cierto? Ok. Es importante, porque muchas veces nosotros no alcanzamos la prosperidad divina porque nuestras manos tienen una cobertura de Esaú. ¿Sabe por qué no tenemos la prosperidad divina? Porque tenemos bajo nuestras manos la cobertura, tenemos sobre nuestras manos la cobertura de Esaú. Y la cobertura de Esaú es lo profano. Y lo profano es la perforación. Y la perforación es lo que no hace que puedas retener la bendición de Dios en tu vida. Entonces usted ha escuchado el dicho, el dinero se me hace agua en las manos, que no lo logra sostener ni retener. Examínese. Examine cómo está obrando en su trabajo. Cómo obra, digo esta palabra, con las obras de sus manos. Porque si no obras bajo la cobertura divina en tu obrar, pero tus obras se representan más como aquel que menosprecia, porque miren lo que el Señor me habló acá. Alarga su mano para robar. En el concepto más simple podría ser ir al trabajo, necesita hacer una tarea a su hijo, trabaja en el campo de la oficina, se quiere ahorrar 3.500 pesos, 2.500, 4.000 pesos y se lleva una redma para su casa. ¿De qué? De hojas de oficio, hojas de carta. Eso usted no lo compró, pero lo está robando. ¿Se entiende? Por ejemplo, una mala práctica, ir al supermercado y almorzar, tomar once y desayunar adentro. Hay gente que lo hace. Iglesia, hay gente que lo hace. Que llaman a la gente, a sus hijos, con un carro, sacan el pancito, se lo comen. Sacan la galleta, se la comen. Sacan la lechecita, se la comen. Abren la bebida y se la beben. Y luego, la lechecita y se la beben, dije. Y luego van dejando entre medio de la repisa la cajita de la leche que se tomaron, el vasito de la bebida que se tomaron, la galletita que se comieron. ¿Y qué le están enseñando implícitamente? A tomar lo que en justicia no les pertenece porque no lo pagaron. O sea que usted no saca nada con decirle a su hijo no robe, si sus manos actúan como gente de campo. Pastor, pero si yo voy con el carro y me como una galletita, ¿alguien se comió una galletita en el supermercado? Diga sí o no. Ok, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces?
en el carro deje el envase y páguelo. Y enséñale a su hijo que tiene que dejar el envase en el carro porque se tiene que pagar. Eso es actuar como un hijo de Dios. Aunque todos los demás lo hagan, aunque el sistema lo haga, aunque el mundo lo haga, usted no es así. Usted es especial tesoro para Dios. ¿Queremos que Dios habite en nosotros? ¿Queremos que Dios habite en nuestra casa? ¿Queremos que su presencia nos acompañe? Entonces, hermano amado, tenemos que partir de lo menos a lo más, limpiándonos, limpiándonos, limpiándonos. ¿Qué pasa con el hermano que obra en injusticia? En este caso, con manos bajo las coberturas de Esaú. Ponga atención, pide prestado y no paga. ¿Escuchó? Pide prestado y no paga. ¿Ha conocido gente en el mundo que hace eso? Un día mi esposa me comentó que había escuchado a un médico que había dicho: yo no acepto más cheques para entregar servicios, porque la gente viene, yo le acepto 6 cheques, paga los 2 primeros cheques y luego a los otros 4 le da orden de no pago. Y le da orden de no pago aludiendo a incumplimiento del servicio. Entonces él tiene que ir a todo un proceso de demanda, todo un proceso donde se valide con su respaldo, con su documentación que el servicio sí se entregó y de la forma que se entregó, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que provocó esa gente? ¿Qué es lo que provocó esa gente? Que no le entregaran más esa facilidad. Ahora le pregunto, ¿en el mundano eso está bien? No. ¿Pero lo hacen? Sí. El tema no son ellos. Porque ellos obran de acuerdo a su estructura y sistema. El tema somos nosotros, amados. Cristianos que traen esas costumbres a la casa de Dios y andan pidiéndole plata a todos los hermanos. Préstame 10 lucas. Préstame 50, te la pago en 3. No, lo que pasa es que tengo esto. No tengo cómo pagar. Préstame una tarjeta. Yo te voy a responder con las cuotas. Ahora, lo importante es que en ese sistema de operaciones, yo siempre le he enseñado a usted, haga esas cosas en luz. Eso se lo he predicado hasta la saciedad en este lugar. Nadie le esté prestando plata a otros hermanos hasta la saciedad. ¿Y por qué le digo eso? Porque experiencia tengo en que gente se ha perdido porque le han quedado debiendo plata. Y luego el que debe se hace el enojado para que no le cobren. Tal cual como en el mundo. Cobertura de manos de Esaú. Cobertura de sistema. Pastor, el hermano tanto me está pidiendo esto. Primero, el hermano tanto tiene que preguntarme a mí. Y segundo, el hermano que le están pidiendo tiene que preguntarme a mí. Porque yo conozco la oveja. Porque yo sé si la oveja no diezma, ¿qué le hace usted? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le asegura usted que le va a pagar? Si lo roba a Dios. ¿Usted cree que va a ser más fiel con usted que con Dios? Entonces, ojo, como diría por ahí, ojo, son obras a la manera de Esaú, de campo, de mundo. Yo no me preocupo tanto por el sistema porque el sistema está estructurado bajo la potestad de las tinieblas. Entonces ellos van a obrar de acuerdo a su sistema. Ponga atención en esto que le digo. Ellos van a obrar de acuerdo a su sistema. Pero tú tienes otro sistema. Tú tienes el sistema del reino. Y tu causa de prosperidad y de bendición viene de Dios. No viene del sistema, viene de Dios. Y como viene de Dios, cuando camines con las obras bendecidas, Él te va a prosperar de la forma que tú no te imaginas, de la manera que tú no te imaginas, y te va a dar lo que tú necesitas.
pero para eso tienes que tener tus manos limpias. Pide prestado y no paga. Hay gente que se acostumbra a pedir y nunca paga. Eso es un engaño, es una cobertura de manos como Esaú. Terrible es cuando la oveja sabe la enseñanza de su pastor y aún así hace las cosas en oculto. El pecado lo tiene el que lo presta y el pecado lo tiene el que lo pide. Y los dos por hacerlo en oculto. Porque los que obran en las tinieblas no son hijos de luz, dice la Biblia. Y los que son hijos de luz hacen sus obras en la luz para que en todo Dios sea glorificado. ¿Está recibiendo la palabra? Ok. Hermanos, tenemos que aprender a caminar correctamente. Así sea que le cueste. Así sea que sus ingresos puede que disminuyan, porque naturalmente usted está pensando, pero si dejo de hacer esto, no van a ganar esto. No se preocupe. No se preocupe. Porque Dios va a ver que quieres caminar bajo la bendición de la obra de tus manos. Y Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Dios no va a comprometer su palabra. Y Dios no es deudor de nadie. Así que aprendamos a caminar en eso. No con una cobertura de engaño. No como una cobertura de mano de Esaú, de campo. Una cobertura de profanación. Manos, una cobertura de menosprecio. Yo le puse aquí, de menosprecio. Mancha sus manos porque menosprecia lo que puede lograr bajo la integridad de Dios. El que obra con la estructura del sistema tiene la cobertura de Esaú porque menosprecia la forma en que Dios le puede bendecir. Por eso se ve la obligación él en su mente de obrar como obra el sistema, porque menosprecia el sistema que Dios le está otorgando para darle. ¿Cuál es el sistema que Dios nos da para prosperarnos? Diezmos, ofrendas, primicias, misericordias. Están en la escritura, amados. La ofrenda mide tu gratitud. Tu diezmo mide tu obediencia. Las primicias miden tu honra. Los pactos miden tu fe. La misericordia mide tu bondad. Entonces, cuando yo vengo a la casa de Dios, y si yo menosprecio el sistema que Dios me otorgó, ¿cómo lo menosprecio? No diezmando, no ofrendando, porque en mi mente digo, este sistema no me va a dar lo que yo gano en este otro sistema. Cobertura de manos de Esaú. Lo que pasa es que si yo diezmo, pierdo cobertura de Esaú. Porque la cobertura de la manera de Esaú busca satisfacer sus necesidades presentes, hipotecando las bendiciones eternas. ¿Entendió eso? Como él tenía hambre y tenía la primogenitura, él dijo, ¿la primogenitura la toco? No. ¿La primogenitura la abrazo? No. ¿Qué es la primogenitura? Él dijo, una bendición es una palabra. En cambio tengo hambre. Mejor voy a comer. Porque es mi necesidad de hoy. Entonces no valoró la bendición que Dios estaba otorgándole por un principio. Qué terrible es cuando nosotros actuamos en ese sistema. Porque realmente lo que estamos diciendo es que mi prosperidad viene ¿por qué? Porque son mis fuerzas, porque son mis capacidades, porque tengo que estar ahí, porque si yo no lo hago no hay forma en que Dios me ayude, porque tengo que estar desde temprano en la mañana hasta las tantas de la noche, porque solamente yo y por mí puedo rogar, obtener algo. Pero ¿qué está haciendo con ese tipo de lenguaje? Estamos demostrando que menosprecia el sistema de prosperidad que Dios le dio. Eso es lo que está diciendo. Y lo más terrible es cuando esa persona que opera en el sistema de mundo
se queja cuando los números no le dan. No sé por qué me ha dado tan mal. Es que no me alcanza. Es que nunca tengo. Es que no sé qué hacer. Hijito lindo, entra al sistema de Dios. Porque tú no eres del sistema del mundo. Ninguno que es hijo del reino va a producir en el sistema lo que en el reino Dios le tiene reservado. La cultura del reino es capaz de darte todo lo que tú necesitas y aún sobreabundar lo que tú necesitas. Para eso hay que entrar en el sistema del reino. Y para eso hay que tener fe. Y para eso hay que obedecer a lo que Dios nos está mandando. ¿Quieres que Dios sane tus manos? Que Dios sane este sistema. Es tan tremendo esto que cuando el Señor sacó al pueblo de la esclavitud egipcia y le prometió la tierra de Canaán como heredad, ellos decían, Canaán es nuestra meta. ¿Se acuerda cuando cantábamos nosotros el himno? Canaán es nuestra meta. Y no sé qué más porque no me acuerdo. Pero ahí había una canción. Por ahí cantaba también un morenito, a tierra de Canaán, aleluya. Ese es más antiguo y creo que era Osvaldo Cuadros. ¿Se acuerda ese morenito que cantaba así? Que era así como que tenía su estilo también. Entonces, cuando hablamos de Canaán, hablamos de heredad. Diga conmigo, Canaán representa heredad. Era la tierra prometida de su pueblo Israel. Pero fíjese que Canaán significa comerciantes, mercaderes, mercenarios. Entonces, todo Canaán funcionaba bajo un sistema de tributo. Entonces, cuando Dios lo iba a introducir a esa tierra, le dijo, no quiero que entren a este sistema. Yo les voy a dar otro sistema. Sean fieles a este sistema y yo prometo bendecir la obra de sus manos. Sencillo. Porque la Biblia dice que Dios, cuando le entregó estos mandatos, le dijo, darás el diezmo por lo que tú deseas. Darás el diezmo para que aprendas a tener temor. Darás el diezmo como una señal de honra. Darás tu diezmo como una señal de servicio. Darás tu diezmo como una señal de apego. Darás tu diezmo como una señal de fidelidad. Darás tu diezmo como una señal de amor. Eso está en la Escritura, amados. Entonces Dios, a través de las riquezas injustas, mide nuestro corazón. Si no soy fiel en las riquezas injustas, no te van a confiar lo eterno. Pero mire lo que dice, ¿cómo te confiarán lo vuestro? Quiere decir que en los tesoros celestiales hay una reserva de Dios para ti. Pero no la vas a obtener si que no eres fiel en las riquezas injustas. ¿Cómo te van a confiar lo que está reservado de Dios para ti? Lo que es vuestro. Si no eres fiel en esto. Riquezas injustas. Cobertura de manos a la manera de Esaú. Una enfermedad de las manos, la falta de dar. Que está ahí en la Escritura. Deuteronomio 16, verso 16. 3 veces al año se presentará. Mire lo que dice, se presentará todo hombre delante de Jehová. En el lugar, ¿cuál lugar? ¿Cuál lugar? ¿Lo está leyendo, no? Ok. ¿O tengo que poner la letra más grande? Ok. En el lugar que Él. Porque hay una revelación tremenda. Dios no se escoge casa. ¿Dónde se entrega el diezmo? Donde uno se congrega, donde uno se alimenta. ¿Dónde se ofrenda? Donde uno se congrega. El que tiene don de dar, tiene don de dar. Porque es su casa. Entonces,
en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos. Y aquí nosotros miraríamos, hermanos amados, que en la fiesta de los panes sin levadura es recordar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso no podemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Y recordarnos de lo que Dios nos ha ministrado a nuestra vida. Cada una de estas 7 fiestas que Dios estableció como fiestas oficiales representan algo. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos representaría la cobertura. Representaría aprender a honrar y a dar en la casa donde hay fiesta de tabernáculos, donde yo me reúno cubierto. Ahora, miren lo que dice acá y es el tópico de este punto. Diga conmigo, nadie. Porque se dice nadie. Por favor, ya. Porque algunos dicen nadie. No, nadie. Nadie se presentará delante de Jehová. ¿Con qué? ¿Por qué Dios dijo eso? De que nadie se iba a presentar con las manos vacías. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Usted está con Biblia? ¿Trajo su Biblia? Amén. Busque por favor Éxodo 3, verso 21. Éxodo 3, verso 21. Saque su Biblia, búsquela, aprenda a sacar su Biblia, porque cuando usted se está predicando la palabra, eso por lo menos le va a dar un sentido de dónde están los libros de la Biblia. Si usted está buscando Éxodo en el Nuevo Testamento, estamos mal. ¿Qué dice Éxodo 3:21? ¿Lo encontró? Ok, dice, también daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis, no os vayáis con las manos vacías. Principio, Dios no te va a pedir nada que Él no sepa que te ha dado. Dios no te va a pedir nada que Él no sepa que no te lo haya dado. Ninguno se presente con las manos vacías delante de mí, porque yo sé que yo los saqué de Egipto con las manos llenas. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Quiere decir que la palabra de Dios dice en Crónicas que de lo que Dios nos ha dado, nosotros damos. Por lo tanto, cuando Dios nos pide que no nos presentemos con las manos vacías, es porque Él sabe que del sistema egipcio te ha dado recursos para que traigas para su casa. ¿Alguien dice amén a eso? Él sabe. Él no nos va a pedir nada que Él no nos haya dado. Él lo que nos pide es porque sabe que Él nos ha dado. Si Él nos pide adoración, ¿Él sabrá que tú tienes un depósito para Él? Si Él nos pide que oremos a Él, ¿Él no sabe que tiene la capacidad de orar? Si Él nos pide que renunciemos, ¿Dios no sabrá que tiene la capacidad para renunciar? Dios lo sabe. Dios te pide no porque Él tenga necesidad, porque en eso Él mira tu corazón. Entonces, hermanos amados, es importante ver estos principios. No se apega a las cosas terrenales, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. La gente del mundo piensa que por tener más feliz es. Pero el sistema de Dios te enseña que aprender a dar te hace un bienaventurado, porque bienaventurado es aquel que aprendió a dar. A dar.
Ese en la Biblia es considerado un bienaventurado. Más bien es dar que recibir. Pero quien no da no va a aprender nunca a recibir. Porque lo que verdaderamente Dios quiere hacer es darnos. ¿Nos va a dar conforme a nuestra medida? No. Si alguien sabe, de hermanos, de siembra, sabrá que la semilla es una y la cosecha mucho más de lo que se sembró. Por eso que la Biblia dice que el Señor nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros. Pero para eso hay que caminar en principios. Entonces aprender a dar es una bendición. Bendito sea el Señor, que ese principio yo lo aprendí de chiquitito, con mi madre. Ella me decía a mí: usted algunas cosas bajo su criterio puede pagar, no puede pagar, pero usted nunca puede dejar de devolver lo que es de Dios, de pagar los diezmos, porque los diezmos tú no los das, porque no le estás regalando a Dios nada, porque los diezmos son de Él. Entonces esto, hermanos amados, es sabiduría divina. Es sabiduría de Dios. Dios no me pide nada de lo que Él no me ha dado. Si me pide, sabe por qué lo tengo. Pero otro principio lindo: 40 años estuvieron en el desierto. Dios le dijo: ninguno se presente con las manos vacías. El versículo que usted leyó sabía que Dios le había llenado las manos al salir. Pero ¿qué es lo que ocurre que hace la gente? La gente convoca fiesta del Señor haciendo becerros de oro a los cuales adorar. ¿Sabe lo que hace Dios? Toma los recursos que Dios le dio en el porcentaje que es para su casa, y ese porcentaje lo toman de manera injusta para hacerse un becerro de oro al cual adorar. Permítame decirle cuál es tu becerro de oro cuando tú ocupas lo que es de Dios: tu auto, tu casa, tus vacaciones, tus lujos, tu bienestar natural. Es un acto de injusticia irse de vacaciones con los diezmos que son de Dios. Es un acto de injusticia comprarse un vehículo y ser responsable todos los meses en un crédito de consumo o un crédito automotriz, dejando de diezmar para comprarse lo que en la Biblia se conoce como tu becerro de oro. Estás ocupando lo que Dios te da para tus cosas personales. Tóquenle el auto, tóquenle su casa, tóquenle sus vacaciones. Para eso siempre hay ítem de economía. Para lo de Dios, con lo que Dios sabe que Él te dio, no hay. Entonces tenemos que aprender que una enfermedad de las manos es la falta de dar. Eso es una enfermedad. Es una enfermedad. Por eso que el hombre que tenía la mano seca tuvo que manifestársele un día de reposo donde Dios lo metiera en el sistema divino, porque le hizo sanar las manos. Le dijo: Ejeiro, resucita. Y su mano se le extendió, se le sanó. Esa es la palabra que ocupa. Le enderezó, lo ordenó. Qué tremendo es que el ejeiro nos tiene que ordenar. Y este es un principio del dar. Las manos tienen obras. Y cuando nosotros damos, ejemplificado en lo que está en nuestras manos, damos a Dios lo que de gracia Dios nos ha dado a nosotros. El problema es que la gente, yo casualmente ayer le enseñé a los hermanos de discipulado acerca de la materia que estamos viendo. El problema es que la gente piensa que cuando le dan su salario, piensa que el 100% es de él. Y no sabe que el 90% tiene que ser su 100, porque el 10 le pertenece a Dios.
Entonces la gente termina ocupando lo que es de Dios. Y lo más tremendo de esto es que un círculo vicioso que nunca termina. Nunca termina. Porque cuando aumentan los ingresos, la gente no dice, ay, qué rico que me aumentaron el sueldo porque voy a poder diezmar más. La gente no dice eso. La gente dice, qué rico que me dieron más plata porque voy a pagar más deuda. Porque ahora sí me voy a poder ir de vacaciones, porque ahora voy a cambiar el auto. Ah, qué rico porque ahora voy a arreglar mi casa. Pero dígame, ¿quién dice que rico que me están dando Dios más para diezmar más? Por ejemplo, le voy a entregar un principio. Dígame cuántos cristianos dicen, voy a preparar a mi hijo para que sea un siervo de Dios. Pero la mayoría dice, voy a preparar a mi hijo para que sea un ingeniero, un arquitecto, un médico, algo para el sistema. E invierte para eso, pero no invierte para que sea un instrumento en las manos de Dios. Porque si un padre ve que su hijo tiene habilidades, o Dios le habló acerca de su hijo, encáusele en aquellas cosas que le van a ser instrumentos de mayor provecho en el reino. Si tiene talentos musicales o si los padres son músicos, de brutería, no darse cuenta que sus hijos van a tener, algunos de ellos le va a sacar lo que Dios le ministró, a otros Dios se lo impartió. Pero si alguno ve que su hijo tiene talento para, o sea, tiene una gracia para memorizar la Biblia, tiene una gracia para hablar, tiene una gracia para lo musical, y si usted le suma que alguien le habló acerca proféticamente de su hijo algo, usted tiene el deber espiritual de también invertir en su hijo para que sea un instrumento útil en el reino. Pero nadie dice, prospérame que yo me voy a encargar de formar a mi hijo para el reino. Prospérame porque yo le quiero pagar la universidad para que sea arquitecto, ingeniero, médico. Escúcheme, no estoy haciendo una apología del no estudiar. Ninguno de los jovencitos me malinterprete. ¿Viste, mamá? El pastor dijo que no te preocupes por mis rojos, tú sabes que voy a ser un siervo de Dios. No se va a salir con esa. Tenga esa variante aplicándola. Diga conmigo, Dios, sáname el dar. Le dio la orden para que salieran con las manos llenas, porque luego les iba a pedir lo que Dios mismo les había provisto y dado. A ver, yo le pregunto, ¿qué le da el trabajo a usted? O sea que Él sabe lo que Él le da. Entonces es un acto de injusticia no darle. ¿Por qué? Porque si usted perdiera el trabajo, le pediría a Dios que le diera trabajo. ¿Y cuál va a ser tu argumento legal? Si nunca fuiste fiel con Él, ¿qué le haría pensar a Dios que ahora cambiarías tu forma de operar? Por eso es que la fidelidad se demuestra en lo poco. Si usted tiene batalla con 100,000 pesos, usted nunca va a soltar 1,000,000. Por ponerle ejemplo. Lo digo con libertad porque yo he ofrendado eso con mi esposa. Porque hemos ofrendado, nuestros autos hemos ofrendado a la obra. Nosotros ofrendamos nuestro auto para el congreso que recién hicimos. ¿Usted cree que nos duele? ¿Usted cree que nos duele? No. Un hermano estaba más dolido conmigo y el otro día me vio llegar en Uber y me dijo, pero pastor, ¿por qué se vino en Uber? Yo le dije, pero si tengo pies, tengo manos, tengo bolso y me sale 1,700 pesos. Entonces me dijo, no, llámeme, yo lo vengo a buscar. Y el hermano vivía lejos y dije, hermano, trae tu familia. A mí me hace bien recordar de a dónde Dios me sacó. Me hace bien. ¿A usted le hace mal caminar de repente? No, hermano. Y le voy a decir esto y se lo voy a decir ahora. Lo pensé y se lo voy a decir. Algunos
se ponen tan cómodos con las añadiduras que cuando no tienen auto, no vienen al culto. ¿Por qué no tienen auto? Mi pregunta es, ¿nació con auto? No puedo ir al culto, pastor, porque no tengo el auto malo. ¿Nació con auto? Voy a hablar para allá. ¿Nació con auto? Yo escuchaba, dame un auto grande, Señor, porque cuando lo tenga me voy a preocupar de llevar a todos mis hermanos que van caminando. Nunca, pues hermano, Dios le dio el auto grande y se iba al tiro para su casa. Si basta ver que hermano termina el culto, patitas, ¿para qué te quiero? ¡Bum! Y de repente hay hermanitos nuestros que van caminando en la misma dirección para donde tú vas. Y en vez de pasar al lado de él y decirle, Dios te bendiga, pregúntale, hermano, ¿para dónde vas? Si te quedas en la dirección, gánate esa bendición. Aquí está Pablo Hurtado. Levanta tu mano, Pablito. Pablito. Pablo David se llama él. Y nos conocemos de jovencito. Yo serví con él jovencito en la iglesia. Él me hizo, me acuerdo que me regaló un cassette cristiano, ¿te acuerdas? De Jaime Murriel, lo tengo ahí guardado en una caja, pero lo tengo. Porque ese ya es reliquia ahora el cassette, por hermano. Y en un año más, capaz que valga mucho. Con Pablito, ¿cuántas veces yo no me venía al auto con tu papá? ¿Una? ¿Dos? ¿Incontables? Dígalo. ¿Muchas o pocas? Muchas. Porque el papá de él vivía cerca de mi casa. Entonces yo cada vez que salía al culto, él me decía, vámonos, hermano Ronald, véngase aquí con nosotros. Y me iba con el Pablito, me iba con su hermana, con su mamá. Todavía no estaba Cindita, pero ya le había echado el ojo. Hay que decirlo. Había que decirlo. Yo lo vi en el cumpleaños de Cindita cuando se acercaban otros jóvenes y Pablito como que se acercaba así, marcando territorio, así como que no quería la cosa. La estaba rodeando, así como que no se notaba, pero la rodeaba. Y mire que Dios fue fiel, se la apartó. Cuidado, capaz que vea a algunos jóvenes ahora y ¿qué estáis haciendo? La estoy rodeando, pastor. Aprendí el remo, pastor. No te vayas de acá, no te vayas de acá, no te vayas de acá. Muchas veces me fui con los papitos de Pablito. Me llevaban. Y así también Dios me enseñó a recordar que cuando Él me diera algún vehículo y yo pudiera llevar a alguien, llevarlo. Por eso que de repente me dicen a mí, yo le digo al hermano Dani, de repente, hermano Dani, ¿tienes quien te lleve? No, él me dice, pastor, no se preocupe y todo. Yo le digo, no hay problema, yo te llevo. O alguno que me diga, yo te llevo. Y cuando alguno, por ejemplo, ayer un hermano me pidió acá y me dijo, pastor, ¿con quién se va? No, estoy esperando que me lleven. No, me dijo, yo lo llevo. Me llevó a mi casa. Y Dios provee. ¿Dios provee o no provee? Claro, pues hermano, entonces aprendamos a dar. Esa es una forma de honrar a Dios con los bienes que Él te da. Honra a Dios con tus bienes. ¿Para qué Dios te dio una casa si no practicas la hospitalidad? Digo yo. Yo he escuchado gente que le pidió a Dios que le diera una casa grande para poder tener un lugar donde recibir invitados. Y cuando la tiene, no recibe a nadie. Habla nomás, Señor. Silencio en el pueblo. Estoy preparándote, si el Señor no viene, para el Congreso del 2020. O para las actividades que tenemos. Porque de repente vienen de hermanos del norte, del sur, del extranjero, y de repente hay alguien que nos pueda ayudar. Cree. Y ni lo estamos pidiendo ni comida, pues hermano. Solamente es darle una cama y una almohada. Entonces hay que aprender a dar. Dile al que está al lado, te están hablando. Si lo practica, bueno, pues hermano, que se lo digan. Si lo hace,
qué rico. Si no lo hace, que reciba esa enseñanza divina. Amén. Ok. Termino con este, porque ya no nos va a dar tiempo para recibir. Si quieren me acompaña el hermano del privilegio, con la velocidad que lo caracteriza. Fíjese la velocidad que lo caracteriza. No ser refrigerio es una enfermedad de las manos. Mire este versículo lindo que encontré y no podía dejar de no decírselo, porque realmente me ministró mucho. Segunda de Reyes 3:11. Por favor, recíbalo y medítelo. Y Josafat preguntó: ¿no hay aquí algún profeta de Jehová para que consultemos por Jehová por medio de él? Uno de los siervos del rey respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat. Mire lo que dice aquí: el que solía verter agua en las manos de Elías. ¿Sabe cuál es una de las enfermedades de las manos de la iglesia? No ser refrigerio para su cobertura. Eso es una enfermedad. Le voy a decir algo. ¿Cuántos les bendicen llegar a la casa de Dios y recibir una palabra? ¿Usted sabe cuánto les bendice a sus pastores que le bendiga con una palabra a usted? ¿Lo hace? ¿Se acuerda? Mi pastor, estoy orando por ti con mi familia y Dios me puso que te compartiera este versículo. Te bendigo, te quiero mucho. Ánimo. Usted no sabe si esa palabra en ese día es el refrigerio de Dios para su pastor, para su pastora. No es que Eliseo lo hiciera una vez. El que solía hacerlo le había pedido a Dios ser el refrigerio de su padre espiritual. Eliseo tenía manos que entregaban agua a su cobertura. No solamente le entregaba una palabra de ánimo, le ayudaba. No solamente le ayudaba, no lo dejaba solo. No solamente que no le dejaba solo, sino que aun cuando Elías muchas veces le decía: no te quiero ver, no se enojaba ni se taimeaba, sino que él decía: igual voy a estar al lado tuyo, porque Dios me dijo que estar al lado tuyo y sé que mi bendición está a tu lado. Y al final Dios se la otorgó toda a él, porque se dedicó a hacer refrigerio para su cobertura. No solamente pedía que el pastor orara por él, que la pastora orara por ella, por él. Alguna vez le dijo al pastor: pastor, ¿soy tu hijo? Sí, permíteme orar por ti. Permíteme bendecirte con una palabra. Permíteme abrazarte y decirte que Dios te va a ayudar. Que aquí estoy para ayudarte. Que no soy el mejor, pero aquí estoy. Esos son los hijos refrigerio. Que uno cuando está en la casa dice: ¿con quién puedo hacer esto? Gracias al Señor por ese hijo, esa hija, esa hija. Yo estaba en Concepción predicando este fin de semana. El jueves, el viernes, el sábado. Y me vine el domingo en la mañana y le dije a un hijo: ¿me puedes ir a buscar? ¿A qué hora? Me dijo: a tal hora, ahí voy a estar por usted. Y yo me ponía a pensar que eso es una bendición. Yo escuchaba ya a los pastores que decían: aquí los hermanos no sirven, aquí los hermanos puros problemas, aquí los problemas, aquí, allá, acá. Y los escuchaba y yo decía: pero yo he ido allá a Santiago. Y me decían los pastores: y nosotros nos hemos fijado en esos jóvenes que están ahí. Y le hablaban al otro.
pastor, que estaba ahí. No, me dijo, yo los vi. Se quedaban a dormir ahí. Yo los vi. Estaban temprano ahí. Yo los vi. Se iban en la noche. Yo vi a los servidores hasta el último. Yo he estado en el segundo piso cuando me han invitado a almorzar. Decían ellos. Y los hermanos de servido, las hermanas servidoras, queriendo atender. Y ni siquiera pensando, déjame sentar. Ellos decían, sino con el anhelo de querer bendecir y honrar. Y yo le decía, pastores, eso es enseñanza de años. Pero además es lo que Dios le regala a cada hombre de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios, junto a mi esposa, nos dio como regalos para ustedes. Pero Dios a ustedes nos lo dio como regalo a nosotros. Y ese amor tiene que ser recíproco. Bendiga a su pastora. Gracias, mi pastora. Gracias por enseñarme. Gracias por estar ahí. Gracias por corregirme. Gracias por llamarme la atención. Gracias por escucharme. Mi pastor, gracias por esa palabra que me entregaste el otro día. Porque la Biblia dice que aquel que es instruido hace partícipe de toda cosa buena aquel que le instruye. Háblame cuando Dios te bendiga de una manera bien linda. Compárteme cuando hayas recibido algo de Dios que haya cambiado tu vida. Porque eso va a ser refrigerio para mí. Me va a alentar a mí a decir, vale la pena dedicarme a Él. Vale la pena orar más. Vale la pena estudiar más. Vale la pena estar en comunión. Porque hay alguien que sí lo valoró. ¿Alguien está entendiendo lo que te digo? No lo deja estar solo. Eliseo no lo dejó estar solo. ¿A dónde va? A tal parte. ¿Con quién va? No, voy solo. No, pastor, yo lo acompaño. Yo quiero estar ahí donde usted está. Gracias. Yo no voy a obligar a nadie. Pero qué lindo cuando hay un hijo que está inquieto por decir, yo quiero estar con mi pastor. Mi pastor, ¿dónde va a estar tal día que tengo un tiempito? ¿Nos podemos juntar? ¿Quieres consejería? No, quiero tomar un cafecito con usted. Yo me cargo así de plop. Porque generalmente se busca al pastor o la pastora para la ayuda. ¿Se entiende lo que le digo, no? Pero también hay que aprender a buscarlo para lo otro. Dios nos ha bendecido con hijos lindos. Y yo no cambiaría por nada, junto a mi esposa, la casa espiritual que Dios nos ha dado. Y los hijos que Dios nos ha brindado. Uno puede estar en la reunión más grande, puede estar en el culto más grande, puede estar en la actividad más hermosa, pero no hay como estar en su casa. Cuando veo a algún hermano que Dios lo está ocupando, yo digo, qué lindo. Cuando vi a Juanjito predicar, yo lo escuchaba, lo miraba, le decía, bendito Señor. Hace años me entregó una palabra por un profeta y me dijo, Dios me dice que te diga. Estaba en medio del salón. En medio del salón, y el profeta salió desde el altar, pasó por la parte delantera, se fue por el pasillo, se metió en la silla y me dijo, Dios te dice esto. Dios te dio la habilidad para hacer que simples personas se transformen en mariposas. Marcas tiempos de evolución en la gente. Nunca Dios te va a entregar a alguien como diamante, porque Dios te va a dar la gracia para poder hacerlo aún más de lo que es. Y eso lo he visto en los años. Cuando yo veo, por ejemplo, a la Graciela,
mi hija amada, a quien amo con mucho mi corazón. Ella solita partió un día al tema de las danzas. Me dijo, mi pastor, ¿me permite partir las danzas en la iglesia? No había nadie. Yo le dije a ella, bueno, que Dios te ayude. Y durante años ha sido fiel. Yo te bendigo. Yo no me olvido cuando nosotros partimos en el paralelo 24 y estábamos poniendo los tabiques y ustedes fueron a orar por nosotros. ¿Te acuerdas, Tito, Mari? Pues yo tampoco. Y así como en esos años el escenario era diferente, hoy Dios me ha dado la bendición de poder bendecirlos. Y eso lo hace Dios. Haber bendecido a su hijo que está en Argentina. Eso lo hace Dios. Ver a Juanjito predicar, yo lo escuchaba y le decía, qué lindo. Cómo ha aprendido con su presentación, con sus versículos, con su introducción. Qué lindo. Cuando vi a la Sarita, yo a la Sarita la conocí de bebé, desde que nació. Yo iba a verla aquí predicar. Y todavía todos los jovencitos que me toca darle la oportunidad y voy a verlos. Prepárense. Porque van a estar acá y van a hacer un refrigerio. ¿Sabe por qué son un refrigerio? Porque le dicen a uno, vale la pena. Vale la pena enseñarles. Vale la pena corregirles, vale la pena decirles no, vale la pena decirles, pues este es el camino, vale la pena ser majadero con algo. Vale la pena, porque al final ellos van a ser los que van a tomar la estafeta. Van a ser los que van a estar predicando, van a ser los que van a estar enseñando. Usted no piense que nosotros vamos a durar para siempre. Si el Señor no viene antes, los años nos van a alcanzar y vamos a partir los brazos del Señor. Pero legado es esto. Hijos que son refrigerio. Porque cuando su padre espiritual Dios se lo lleva, ellos siguen con la estafeta. Y esa iglesia no se derrumba, permanece en pie. Porque hubieron hijos que aprendieron bien. Y así como Jeremías 35 dice que habían unos hijos que su padre no estaba ya presente con ellos. Ellos dijeron, mandamiento recibimos de nuestro Padre, que esto era la doctrina, que esta era la iglesia, que así se hacían las cosas, que así se servía, y ellos lo mantuvieron. Eso es una bendición linda. Y así tantas cosas más. Ver a Benjita, Norambuena, cuando llegó, chiquitito. Ver a la Candy cuando llegó, que llegó pero con un cerro de problemas. Parecía profesora de matemáticas. Y Dios le ayudó. Ver a Luchito aquí con la Alexandra, que los conocí en un funeral. Le hablé en un funeral. Y Dios los trajo a casa. Pude bendecir su matrimonio el año pasado. A Dieguito, que lo conocí en una automotora. Era un vendedor que estaba ahí vendiendo autos, trabajando. Y no sabía yo que Dios me había mandado ahí porque había un hijo que tenía que rescatar. Y por 2 años le hablé, hasta que Dios le hizo clic y se volvió con todo al Señor. Eso lo hace Dios. Al Esteban que está aquí, levanta tu mano, Esteban. ¿A qué edad yo lo conocí a Esteban? ¿Cuántos años tenía? 7 u 8 años. ¿Cuántos años tiene ahora? 22, Dios mío. Lo conocí chiquitito. ¿Sabe lo que hacía? Nosotros íbamos a la reunión y él, el chiquitito, iba. Y Mauri debía tener unos 13 años.
Y andaban conmigo. Como era el líder de jóvenes, me acompañaban a la actividad, se sentaban, me escuchaban. A él le decíamos el cachorro. ¿Te acuerdas o no? Ahí anda el cachorro, porque andaba siempre con nosotros. Y nosotros compramos una batería. Y después es la que él terminó tocando. Por los años Dios me movió, Dios me trajo un lugar, junto a mi esposa nos llamó, y mira dónde está, este es mi hijo. Dios no se olvida del trabajo de amor que demuestras a los santos, sirviéndoles y sirviéndoles aún. Amados del Señor, así podría estar toda la noche hablando de muchos. Robinson, que vino de Quilpué, mi suegro, que es mi suegro, pero que él dice, tú eres mi pastor. En la casa de mi suegro nadie me tutea, ni en la de mis cuñados, ni en la de mis cuñadas, ni mis primos, ni mis tíos. Para todos ellos yo soy su pastor. Eso lo hace Dios. Sana tus manos y sé un hijo que vierta agua en las manos de su pastor, de su pastora. No te voy a dar solamente problemas que hacer, te quiero traer una palabra de bendición. Pastor, hoy día no vengo a que ores por mí. ¿Sabes qué? Dios me habló. Pero venga con las manos limpias, sí, por hermano. No me va a dejar todo contaminado ahí. Pero quiero orar por ti, quiero bendecirte. Pastor, le voy a decir algo. Preocúpese de las cosas que le gustan a su pastora, a su pastor. Yo lo hago. Yo sé lo que le gusta a mi pastor. Cuando yo lo veo, le digo, mira, te traje esto. Ah, me dijo, gracias. Una vez le traje una cosa de Colombia, que a él le gustaba, que es músico. Un asunto que no me acuerdo cómo se llama, que tiene una vara y tiene un asunto, un hoyito acá y se toca un instrumento. Me dijo, ¿me trajiste esto allá? Sí. Y me costó traerlo, hermano, porque tuve que volver, que no se quebrara y todo. Y lo traje desde otro país, hermano, con policía internacional. Le sacaba los papeles, le ponía los papeles. Se lo traje. Porque yo, como hijo espiritual, también quiero bendecir a mi padre. Lo llamo, le pregunto, papá, ¿tienes tiempo esta semana? Sí, no. ¿Almorcemos? No para ir a pedirle algo, sino para verlo. Para escucharlo. Para bendecirlo. Su cumpleaños. Cumpleaños de mi pastora. Una reunión. Cuando él me dice, nos vamos a juntar, ahí estoy. Tenemos discipulado, ahí estoy. ¿Alguien me puede acompañar a tal parte? Si puedo, voy a estar. Yo te acompaño. El sábado me pidió algo, ahí voy a estar. Y así. Un hijo es refrigerio. Son manos sanadas. Vierte agua. Vierte agua. En estas 3 porciones que te compartí, sana tus manos en una cobertura de Esaú. Sana tus manos para poder dar. Y sana tus manos para hacer refrigerio. ¿Cuántos recibieron esta palabra? Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra. La deposito en el corazón de tus hijos, sin que falte nada de lo que tú has ministrado. Permite que ellos, Señor, crezcan en esta sanidad. Y les ayudes a ser cada día mejores. Señor, el que es limpio, límpielo más. Aquel que es bueno, hágalo mejor. Señor, para que cada día podamos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Bendícelos, ayúdalos y guíalos. Y que tu palabra tenga el mejor lugar en su vida. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.